Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Quería subir algunos vídeos cortos sobre el tema de voces. Durante la semana, cada semana voy a intentar subir un vídeo cuando pueda. Y hoy quería ya compartir una historia corta, una historia muy conocida, pero es una historia que para mí me viene a la mente como uno de los primeros ejemplos al pensar en las voces que escuchamos. Y es la historia de David y Goliat. Entonces, claro, nosotros ya, en los domingos hemos visto ya el tema de Adán y Eva, ya escuchando en concreto Eva escuchando al serpiente y después vimos la historia de la gran comisión cuando Jesús habla y da un mensaje tan importante a los discípulos. Hoy quiero brevemente leer la historia de David y Goliat. Entonces, igual ya sabes el contexto, la historia, que Israel sale a pelear contra los filisteos y están ahí y cada día sale su campeón, digo, de los filisteos. Y ya entonces desafía al pueblo y ya dice, mira, envía tu campeón y nosotros dos peleamos y ya el que gane esa batalla entre dos, que ya su pueblo, su ejército tendrá ya la victoria. Y que era una cosa que ellos hacían en ese entonces, a veces las batallas, entonces ya se peleaban así entre los dos. Y entonces ya, para ver el contexto, voy a leer el versículo, esto sale en 1 de Samuel 17 y el 24 dice esto. Y ya, entonces, cada día, 2 veces al día, salía Goliat para desafiar al ejército de Israel. Y entonces ya cuando sale y ya lanza su desafío, dice sobre los varones de Israel, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces eso es el contexto, que el ejército ya judío, al ver este campeón de los filisteos, ya tienen temor, porque era una máquina. Era grande y fuerte, entrenado. Entonces, ¿quién va a ser el voluntario para ir en contra de él? Entonces ya, si tú te puedes poner en ese sitio y estar ahí con todo el ejército y ver el temor que tenían, ya serías el voluntario para decir, yo, me toca, ya voy. Entonces ya muchas veces el miedo se contagia. Entonces ya cuando alguien tiene miedo, entonces va al vecino y él sigue. Pero ya sabemos la historia que, entonces David estaba con las ovejas, cuidando de las ovejas, y un día su padre le llama y le envía ya al ejército para llevar algunas cosas a los hijos y también a Saúl, el rey. Entonces para apoyar. Entonces David llega y sale Goliat. Y entonces, al oírlo, David dice, mira, entonces, ¿quién va a pelear contra él? Entonces, ¿qué va a recibir? ¿Cómo iría? Y su hermano, esto dice en el 28, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, mira, tu papel está en el desierto con las ovejas. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pretendes? Y después responde a su pregunta. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces, ya tú buscas aventura, tú buscas ya fama, tú buscas otra cosa, no pintas nada aquí, no debes estar. Entonces, eso es
ya el hermano mayor. El que en la familia tiene autoridad, tiene voz, tiene influencia. Entonces, delante de los otros soldados, entonces ataca a David. Pero David no cambia su vista, no cambia sus perspectivas. Ya pregunta a otros, ¿cómo iría esto? ¿Cómo va este asunto? ¿Qué pasaría? Y entonces vamos a saltar, llegamos al 32, que ya, claro, estas noticias llegan a Saúl, y entonces David va a hablar con Saúl. Y dice en el 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de este gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces David ya se hace voluntario, dice, mira, tranquilo, rey, me apunto, yo voy. Y ya tenemos otra voz. Entonces hemos oído el voz de del hermano mayor que critica a David, ahora del rey, ya la autoridad máxima que está ahí. Entonces, dice en el 33, dijo Saúl a David, mira, David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces dice, mira, David, no puedes. No puedes. Él, básicamente dice, él nació con espada en su mano. Desde el principio de su vida ha estado ya entrenando para ser guerrero. Y tú eres un joven. No eres un soldado. No tienes la experiencia de él. No puedes. Pero David responde. Entonces dice el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Entonces ya dice, mira, entonces, es verdad, no soy soldado, pero era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Entonces dice, mira, es verdad, vengo de otro contexto, pero esto es la experiencia que he tenido. Y después, entonces dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, él no está confiando en lo que él podía hacer. Tampoco está confiando en su experiencia. Entonces ya conecta su pasado, su experiencia, su caminar con Dios con la presente situación. Con esta situación del presente. Dice, mira, como Dios ha estado conmigo en esos contextos donde tenía que responder así, estará conmigo otra vez. Entonces, David no está diciendo que yo seré el campeón de Israel. Él confiaba en el campeón verdadero de Israel, que es Dios. Entonces, él dependía de él y reconoce que era la obra de Dios también al cuidar de las ovejas. Es el mismo Dios. Entonces, Saúl ya cambia desde esa actitud de decir, es que tú no puedes. Escúchame, David, no puedes. Y dice, vale, ve. Entonces ya intenta prepararle, le da ya toda la armadura y David dice, mira, eso no es lo mío. Y entonces ya David se ha enfrentado con esas dos voces, con su hermano mayor y con el rey.
pero en todo ha mantenido los ojos puestos en Dios. Y entonces ya sale. Entonces el 42 dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces se burla de David. Humanamente, con ojos humanos, ves a David delante de Goliat, la máquina de la guerra contra David, el pastor de ovejas, joven, sin mucha experiencia. Sin experiencia de estar allí en el campo de batalla. Y Goliat se burla de él. Y se burla de Dios. Y maldice a los dos. Y ya incluso lanza amenazas. Entonces, quiero animarte a pausar un momento y oír esa voz de ese gigante delante de David, haciendo burlas y que ya crecen a amenazas. Entonces, igual en ese momento David podía haber ya mirado, se había mirado en el espejo, entre comillas, o hacer una examinación de sí mismo y decir, es que ya, ¿dónde me he metido? ¿Qué es lo que yo he hecho? Igual es como mi hermano ha dicho que tengo orgullo, que quiero la fama. Igual es como el rey había dicho que no puedo, no tengo la experiencia. Y este sí es una máquina de guerra. Pero él, aún en este momento, mantiene los ojos puestos en su Dios, dependiendo 100% en Dios y con la seguridad que Dios le había llevado a ese momento con un propósito. Entonces en el 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces dice, mira, no vengo por la fama, no vengo por mi nombre, no vengo para defenderme a mí ni tampoco a este ejército. Dios me ha puesto aquí para enfrentarte a ti. Entonces yo vengo, no con mis fuerzas, no con mis armas, pero vengo en el nombre de Jehová, del Dios de los ejércitos. Y después, entonces sigue, cambia la imagen, y entonces ahora dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Entonces David conocía a su Dios. Y él no llama la atención a sí mismo, no dice que hoy tú sabrás que yo vengo en el nombre de Dios y yo sigo a Dios. No habla de sí mismo. Entonces dice que toda la tierra sabrá
Entonces, dice ahí, perdón, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso es la primera cosa, que saldrá de este enfrentamiento. Y después, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Entonces es importante ver la perspectiva de David. No busca fama, no busca la atención del mundo en él. Su deseo es cumplir con lo que Dios ha abierto aquí. Y es que vea el mundo que hay un Dios vivo que vence. Claro, en el caso de David habían muchas voces. Y puede que había momentos que él hablaba consigo mismo en su mente diciendo, oh, ¿dónde me he metido? Pero con todas las voces, él podía vencer ese mensaje de cada voz, porque tenía los ojos puestos en Dios y buscaba levantar el nombre de Dios, no el nombre de David. A veces nosotros ya buscamos pelea y decimos que queremos levantar el nombre de Dios, pero realmente buscamos que la gente piense de una forma sobre nosotros. Pero tenemos esta historia y vemos esta victoria tan importante porque vemos, uno, que hay un Dios vivo y la batalla es suya. Pero también Él quiere que nosotros participemos. Y no para llamar la atención a nosotros o a nuestras vidas, pero para mostrar que nosotros conocemos al Dios vivo. Entonces, hoy te pregunto, ¿cuáles son las voces que estás escuchando? ¿Cuáles son las voces que te están impactando? ¿Cuáles son las voces que ya te están distrayendo? Porque nosotros vivimos delante de gigantes. Vivimos en un mundo de batallas. Vivimos en un mundo de problemas, de pruebas, de tribulaciones. Pero nuestro Dios es el Dios vivo y sigue estando con nosotros. Por eso la Biblia nos dice que debemos mantener los ojos puestos en Jesús. Es el que ha ganado y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, cuando vienen esas voces, ya criticando o acusando de las motivaciones, como el hermano mayor, o una voz que dice, pero no puedes, como el rey, o una voz que dice, pero ¿quién eres? ¿Crees que soy un perro que puedes venir contra mí con palos? Es que te voy a matar, te voy a comer, es que no puedes. Soy mejor que tú. Y tu Dios. Como Goliat. Esas voces son reales en nuestro contexto. Pero nuestro Dios, el Dios de dioses y Señor de señores, el Todopoderoso, también es real en nuestro contexto y vive en nosotros y con nosotros. Va adelante, está detrás, está alrededor. Es nuestro escudo, es el que nos levanta la cabeza, es el que pelea por nosotros y nos defiende y tantas cosas más. Entonces hoy vuelvo a preguntar, ¿a cuál de las voces vas a hacer caso? Bendiciones.
y nos veremos muy pronto.